Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un río que va en mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina de la gracia. Recordemos que habíamos culminado nuestro estudio anterior con estas palabras, porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Bien, para el día de hoy tenemos el punto número 2, sin mérito alguno. Y vamos a mirar unas definiciones, tanto del diccionario hebreo como del diccionario griego, y también del diccionario en español de la Real Academia. Entonces, gracia, que viene del hebreo gen, es igual a gracia y proviene del verbo hanan, que significa inclinarse con suma bondad hacia una persona que requiere compasión. Eso lo podemos ver en el Salmo 113 del verso 5 al verso 9. Prácticamente miramos la gloria de Dios el Padre. Ahora, del griego es la palabra harixomía, que quiere decir don, que significa otorgar perdón como don o como favor. Esto correspondería prácticamente a la gloria de Dios el Hijo, en donde Dios a través del Hijo se inclina hacia el ser humano con ese perdón para el pecador. Y está en griego también el término haris, que viene de harisdomía, haris, que quiere decir don espiritual, que significa dones, virtudes, regalos extraordinarios que concede o proceden de la gloria del Espíritu Santo. Eso lo vemos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces, estos tres términos nos dan prácticamente un todo de esa gloria de redención, esa gloria de salvación que es a través de la gracia de nuestro Dios. Entonces, en el hebreo gen, que viene del verbo hanan, que significa inclinarse con suma bondad, del griego harisomía, es ese don que significa gracia, ese don que significa otorgar perdón como un don o como un favor. Y está ese haris que habla acerca de esos dones espirituales que el Espíritu Santo concede a aquellas personas que han sido bendecidas con el perdón. Entonces, tanto gen como harisomía y haris se fundamentan en la realidad de que Dios es quien se compadece, es quien perdona al pecador y reviste de virtudes al ser humano para el logro de la salvación. Esto solo por su beneplácito, solo por su bondad y propósito, que es solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y sin ninguna consideración alguna, sin ninguna virtud o sin ningún mérito
propio del ser humano. Eso es con relación a lo que significa o al término o el concepto como tal de lo que es gracia. Miramos algunas otras definiciones. Gracia, perdón o indulto de pena que otorga las autoridades competentes a una persona que ha sido declarada culpable de un delito. Otro término es gracia, ayuda sobrenatural o don otorgado por Dios al hombre para el logro de las bienaventuranzas. Y también gracia es un estado interesante que posee una persona para ser agradable delante de Dios o delante de los hombres. Otro, gracia, favor, don y perdón que Dios le otorga al pecador, no por mérito o esfuerzo humano, simplemente porque Dios en su bendita soberanía y en su misericordia le place bendecir al ser humano aunque éste no lo merezca. Hay que recordar, amados hermanos, que este perdón es solo en Cristo Jesús. Ahora, la salvación como tal es una obra que se desprende del amor de Dios. Es una obra que se ejecuta a través de la obediencia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una obra que se aplica a través de la gloria y el poder del Espíritu Santo por gracia en la vida de una persona. Es decir, que cuando una persona ha sido rescatada, cuando una persona ha sido salvada, cuando una persona ha sido perdonada, justificada, cuando una persona ha sido incorporada a esa nueva vida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también ha sido incorporada a esa vida en santificación. Y esto es por el mérito de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por el mérito humano o sus capacidades humanas. Leemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que el perdón no estaba condicionado a la capacidad que nosotros teníamos de poder abandonar, alejarnos o dejar de pecar. Dice que aún siendo pecadores, aún siendo desobedientes, aún siendo rebeldes, aún yendo en contra de la voluntad de Dios, dice que Dios pasó por alto esa condición pecaminosa y Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos extendió ese perdón a través de su gracia. La gracia de Dios es una hermosa melodía celestial que solo los pecadores pueden escuchar a través de la gloria que iluminó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una gloria que se derrama por gracia y por voluntad de Dios en la vida de los pecadores, a fin de bendecirlos o de ser bendecidos con la vida eterna. Esto es gracia, otorgar el reino de los cielos y la vida eterna a aquel pecador que no lo merece. Cuando un pecador
entiende que no merece ser salvo, ni mucho menos que su salvación no depende de sí mismo ni de sus capacidades, talentos o virtudes, y que al ser revestido de esa gloria de perdón y de la nueva vida en Cristo, solo puede hacer una sola cosa: adorar, alabar y agradecer al único Dios que no solamente creó el universo, sino que también por amor y misericordia se despojó de su gloria y descendió para dar a conocer el poder y el resplandor de su gracia. Por eso, cuando hablamos de gracia, hablamos de que descendió, como mirábamos ese término ahí del hebreo Hanán, que significa inclinarse con suma bondad hacia una persona que requiere compasión. Cuando Dios se inclina, cuando Dios desciende hasta la misma condición humana. Eso lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 2, hablando acerca de que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, a fin de servir a los hombres, de bendecir a los hombres. Y Él sirvió y ha bendecido a la humanidad con su obediencia y su sacrificio. Vamos a mirar ese Salmo 33, para ir terminando acerca de estas definiciones, este segundo capítulo que nos habla acerca de sin mérito alguno. Salmo 33, alabanza al Dios de la creación. Verso primero: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios ha hecho ha sido hecho con fidelidad. Todo fue hecho bueno y en gran manera. Hay un plan eterno que rige todo el universo. Y todo lo ha hecho el Señor por gracia. Es decir, no ha habido nada en el universo, dentro del pensamiento de Dios, dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios pudo desear o anhelar. No hubo nada que realmente forjara o doblegara la voluntad de Dios. Todo lo hizo porque Él es soberano y lo hizo por gracia, porque a Él le ha placido hacerlo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misma misericordia de Jehová está llena la tierra. Qué tremendas palabras. De la misma misericordia de Jehová está llena la tierra. Él es bondadoso y Él es misericordioso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recordemos lo que hemos estudiado ahí en el Evangelio de Juan.
capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí más adelante vemos que este verbo que era en el principio con Dios y que era Dios, dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahí mismo, en el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miramos también, hablando acerca de esa verdad, acerca de esa palabra gloriosa, ese verbo, ese logos que se hizo carne, que no solamente da a conocer la verdad, sino que nos da a conocer esa gracia de Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra del Dios eterno, esa palabra poderosa con la cual fueron hechos los cielos y la tierra, esa palabra que no es más que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, verso 7 del mismo Salmo que estamos leyendo, 33, dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¡Qué tremendo! Bienaventurada la nación, bienaventurado el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios escogió para su heredad. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce cada acción de nuestra vida. Y aún conoce
el proceder, el principio y el fin de cada persona. Y Dios sabía, Dios sabe que la condición humana tiende siempre a desobedecer. Por lo regular, el ser humano no busca a Dios sinceramente. Número uno, porque hay una culpabilidad y esa culpabilidad hace de que su conciencia continuamente escape de Dios, escape de esa justicia. Así que el hombre en su accionar, en su diario vivir, lo que menos le interesa es buscar a Dios. Mas sin embargo, Dios a través del Evangelio, un Evangelio que se predica por gracia y que presenta una salvación por gracia, es parte de esa gloria, es parte de ese propósito, es parte de esa misericordia, es parte de ese amor con el cual Dios se ha inclinado para bendecir al ser humano. Así que Dios desde los cielos miró al ser humano, a los hijos de los hombres. Desde su lugar, desde su morada miró todos los moradores de la tierra y dice que Él formó el corazón de todos ellos. Y dice que está atento a sus obras. Cuando el Señor cambia el corazón de una persona, cuando Dios transforma el pensamiento de una persona, es decir, cuando Dios le otorga por gracia salvación a una persona, es porque Dios ha transformado, formado, cambiado ese corazón. Y Dios está atento a todo lo que nosotros, los creyentes, los que nos consideramos como hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios está atento a todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Sigue diciendo, el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa del valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librarle. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. ¡Qué tremendo! Aquellas personas que han sido bendecidas con esa salvación y que tienen ese temor, ese respeto hacia Dios y que esperan en esa misericordia de Dios, Dios mismo se encargará de librar sus almas de la muerte para darles vida en tiempo de hombre. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Nosotros nos alegraremos, alabaremos, exaltaremos la grandeza de nuestro Dios, porque Él es nuestro escudo. Y nuestra confianza está puesta en Él, no en nuestras capacidades, no en nuestras virtudes, no en nuestros talentos, no en nuestras habilidades intelectuales, físicas o materiales o aún espirituales. No debemos depositar nuestra confianza en esto, sino que nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en nuestro Dios, en su gracia, esa gracia que dio a conocer a través de esa palabra encarnada, a través de nuestro Señor Jesucristo.
a través de la imagen visible del Dios invisible, que es Cristo Jesús. En Él está nuestra confianza. Y si termina este hermoso salmo diciendo: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El salmista describe la gloria de un Dios creador, la gloria de un Dios poderoso, la gloria de un Dios también misericordioso, bondadoso, de un Dios justo, de un Dios verdadero, de un Dios santo, pero también de un Dios que es preservador de aquellos que han sido bendecidos con su gracia. Por eso nosotros los creyentes no podemos jactarnos de nuestras virtudes o capacidades. Por el contrario, nosotros los creyentes tenemos que entender que hemos sido llamados por gracia a esa gloria eterna. Por consiguiente, nosotros nos humillamos en agradecimiento, nos humillamos en gratitud, nos humillamos en alabanza, nos humillamos en adoración por todo lo que Dios nos ha permitido, por sus bondades, por su provisión, por su sanidad, por su misericordia, por habernos protegido, por haber estado con nosotros en medio de esas dificultades, en medio de esas necesidades, por haber estado con nosotros en medio de la prueba, en medio de la tentación. Dios siempre ha estado ahí y Dios estará ahí, porque como lo veíamos ahí, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice: y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel y Dios permanece fiel. Por eso allí en Romanos capítulo 8, para terminar, hablando acerca de esa elección, acerca de ese llamado, dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El texto sigue abriendo interrogantes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta y responde: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y pregunta también: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos separará
la angustia, la tribulación, la enfermedad, la persecución, la desnudez, el hambre, la espada, etc. Dice que, ¿quién nos va a poder separar? Pero dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso con relación a esa gracia de salvación. Qué hermoso es saber que detrás de todo este plan maravilloso está el verdadero arquitecto, está el verdadero Dios, el Dios que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino que el Dios que le plació por gracia, por misericordia, le plació por su amor bendecirnos con una salvación perfecta, una salvación eterna. Así que no hay nada, amados hermanos, que nos pueda separar. Una vez que hayamos sido bendecidos con esa gracia de salvación, Dios se encargará de suministrar todo lo que requiere su pueblo, todo lo que requiere su iglesia, a fin de que el propósito de la gloria eterna sea una realidad, sea una experiencia en nuestras vidas. Bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí y continuamos en nuestro próximo estudio con relación a esta doctrina de la gracia. Vamos a concluir con estas mismas palabras con que concluimos la enseñanza pasada. Porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna.